Hola amigos, bienvenidos a este video. En esta ocasión voy a resolver algunas de las dudas que fueron formulando en la sección de comentarios de los distintos videos que tiene este canal. Y para que tengan una navegación más rápida de los videos y que vean la parte que les interesa, en la descripción de este video voy a poner los capítulos para que vean las distintas preguntas y vean las que les interesan. También, si quieren ver el video completo, pues se les agradece. Me presento para que tengan un poco de más contexto de quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Juan Carlos González Cancino. Soy abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. También soy profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional en cuarto grado de la licenciatura en esa misma institución. Soy director general de Constitucionalistas Mexicanos. Me dedico básicamente al área del litigio. También soy investigador en materia jurídica y soy consultor en amparo, derechos humanos y derecho constitucional. Les dejo aquí una captura de pantalla para que puedan corroborar los datos de mi cédula profesional. También les comento que soy coautor de las siguientes obras. En primer lugar, un catálogo de derechos humanos, que es una sistematización de instrumentos internacionales como tratados, sentencias, opiniones consultivas, observaciones generales en materia de derechos humanos, un libro de derecho constitucional, también un libro de derechos humanos y garantías, que prácticamente es una teoría general de este tipo de derechos que tenemos, un tratado de amparo que está en 2 tomos, también una ley de amparo comentada, correlacionada y con jurisprudencia, un Código Nacional de Procedimientos Penales, también con jurisprudencia, y soy autor de estos libros. El más reciente me parece que fue este de la jurisprudencia en México, el que se publicó. También tengo este de qué es el constitucionalismo, una ley de amparo correlacionada, versión 2024, un libro de administración del tiempo. Y próximamente voy a publicar este libro de lawfare y constitucionalismo, que es un tema bastante interesante. Es el empleo del derecho en las guerras no convencionales. Básicamente explico cómo es que se manipula el derecho en este tipo de conflictos y se sigue manteniendo una apariencia jurídica. También he sido entrevistado en diversas ocasiones en los medios de comunicación, entre ellos en Efecto TV y en Heraldo Radio. Les dejo aquí algunas imágenes. Y pues bueno, a grandes rasgos, aquí ya les hago una breve presentación de quién soy y a qué me dedico. Vamos con la pregunta número 1. Buenas noches, licenciado. Pregunta: ¿el amparo adhesivo puede solo ir encaminado únicamente a fortalecer la sentencia que fue favorable y no adentrarnos a violaciones procesales? Y para responder esta pregunta vamos a acudir al artículo 182 de la Ley de Amparo y vamos a ver qué nos dice este artículo: que el amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes. Fracción primera, que es el que nos está planteando esta pregunta de fortalecer las consideraciones del fallo, y fracción segunda, cuando existen violaciones al procedimiento. Y vemos que en este caso se nos están dando las opciones, no es un requisito que forzosamente se tienen que dar estos dos supuestos normativos, sino que bien puede ocurrir que únicamente exista la pretensión del adherente de fortalecer las consideraciones del fallo. Y también ustedes supongan el caso de que se dicta un acto reclamado en el cual no existen violaciones al procedimiento. En ese caso, pues únicamente usaríamos la fracción 1. Entonces la respuesta es sí, podemos quedarnos única y exclusivamente con la fracción primera, pero más adelante vamos a ver qué consecuencias tiene el hecho de que nos quedemos callados respecto de las violaciones al procedimiento, porque fue precisamente otra de las preguntas que formularon. Lo que sí podemos decir respecto de esta fracción primera es que aquí no estamos en presencia de conceptos de violación, sino más bien de conceptos de constitucionalidad. Aquí, por una falta de técnica legislativa, el Congreso utilizó esta expresión de conceptos de violación, siendo
que estamos fortaleciendo las consideraciones de la sentencia definitiva. Si se fijan, si nosotros promovemos este tipo de amparo adhesivo, básicamente vamos a estar coadyuvando a la autoridad responsable. Vamos a estar argumentando a favor del acto reclamado. Entonces no estamos hablando de conceptos de violación, sino más bien de conceptos de constitucionalidad. Vamos con la siguiente pregunta. Dice: disculpe, ¿me podría orientar con este concepto, ya que me llegó un resolutivo pero no comprendo muy bien? Y dice así: se confirma el acto reclamado por lo que hace a la parte recurrente. ¿Qué podemos decir? Pues bueno, de entrada pareciera que existe un litisconsorcio, que existen varias partes que fueron las que impugnaron el acto reclamado, y que una de ellas pues se ve afectada en el sentido de que el acto reclamado se confirma tal y cual fue dictado por la autoridad responsable. Recordemos que cuando estamos en el juicio de amparo, el quejoso va a alegar que se violaron sus derechos humanos y sus garantías, de tal suerte que si el tribunal de amparo confirma el acto reclamado, esto implica que los argumentos que hizo valer el quejoso y el análisis que hizo el tribunal de amparo del acto reclamado lo llevan a la conclusión de que no se violaron derechos humanos y tampoco se violaron garantías en perjuicio del quejoso, y por eso decide confirmar el acto reclamado. Eso es lo que podemos decir de esta redacción de ese resolutivo. También, aprovechando que estamos en estos temas de amparo, les recuerdo que ya está disponible la ley de amparo correlacionada versión 2024, que orgullosamente puedo decir que tiene el correlacionado más completo. También la letra es lo suficientemente amigable para nuestros ojos, se puede leer fácilmente, y también incluye referencias a la Ley General de Víctimas. Ustedes recuerden que la Ley General de Víctimas también es aplicable al juicio de amparo. Y yo creo que la principal ventaja de esta ley es que el correlacionado te da una síntesis del artículo, de tal suerte de que estás leyendo un artículo y te dice: y este artículo 24 también se relaciona con el 32 que versa sobre tal tema, o también con el artículo 81, y te dará una síntesis, porque de nada sirve que te den las referencias únicamente de números, salvo que te sepas toda la ley de amparo de memoria. Pues bueno, sería muy útil, pero la mayoría de las personas no saben de qué versa cada uno de los artículos de la ley de amparo. Entonces, este correlacionado con síntesis del artículo es muy útil. La pueden encontrar en Amazon, está disponible tanto en la versión Kindle como en la versión impresa. Les voy a dejar un enlace en la descripción del video. Continuemos con la pregunta número 3. Dice: el recurso de revisión no es obligatorio, ¿verdad? Puede ser promovido el recurso por cualquiera de las partes. Y a ver, primero recordemos la diferencia entre obligación y carga procesal. Cuando estamos hablando de obligación, estamos hablando de un vínculo jurídico en el cual existe un sujeto facultado para exigir el cumplimiento de la obligación, cosa distinta con la carga procesal. En las cargas procesales son deberes impuestos a las partes, pero si se realiza o no la conducta materia de la carga procesal únicamente va a perjudicar al sujeto al cual se le está imputando la carga, de tal suerte que si tienes la carga procesal de promover el recurso de revisión y no lo haces, pues como tal no existe una obligación de que lo hagas. Es decir, el juez o el tercero interesado o cualquier otra de las partes del juicio de amparo no te pueden obligar a que promuevas, a que interpongas ese recurso, pero el hecho de que no lo hagas te va a perjudicar a ti. Y ahora vamos con la otra parte, o la segunda pregunta, respecto a la legitimación para interponer el recurso. Y aquí les recomiendo que vean el artículo 5 de la ley de amparo en la fracción cuarta, y aquí se establecen ciertas restricciones para interponer los recursos respecto del Ministerio Público Federal. Vean aquí esta parte que está en verde y en negritas. Aquí establecen algunas limitaciones. También recuerden que las autoridades responsables
nos dice el artículo 87, van a tener una restricción en cuanto a la legitimación para interponer el recurso de revisión, porque no pueden tomar la defensoría de otra autoridad responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Que las autoridades responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión para proteger o mantener la pretensión de cada uno de sus actos reclamados. Pero esos actos reclamados tienen que ser imputables a la propia autoridad responsable, no puede ser a una autoridad responsable distinta. Vamos a suponer que tengamos un juicio de amparo en el que se señalan 10 autoridades responsables. Esas 10 autoridades responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión siempre y cuando la sentencia definitiva afecte el acto reclamado de cada una de ellas. Vamos a suponer que la sentencia únicamente afecta el acto reclamado de 2 de esas autoridades responsables, pues esas 2 son las únicas legitimadas para interponer el recurso de revisión. Ahora vamos con la pregunta número 4. Dice, no metí amparo adhesivo, ¿me perjudica? Y esto era lo que les comentaba en un inicio. El artículo 182 en su fracción segunda nos establece la procedencia del amparo adhesivo respecto de violaciones al procedimiento. Y recuerdan que ya habíamos adelantado qué va a pasar si nos quedamos callados y no interponemos este amparo adhesivo. Pues aquí el propio artículo 182 nos dice cuál va a ser la sanción. La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. Una primera consecuencia de no promover el amparo adhesivo respecto de las violaciones procesales, es decir, de la fracción segunda, es que va a precluir tu derecho. Ahora, ¿qué pasa respecto de la procedencia del amparo adhesivo en términos de la fracción primera? Es decir, cuando nosotros queremos fortalecer el acto reclamado, queremos plantear esos conceptos de constitucionalidad que ya habíamos mencionado. Pues bueno, aquí también vamos a tener consecuencias, porque si nosotros no hacemos valer estos argumentos para fortalecer el acto reclamado, pues ni siquiera va a haber un pronunciamiento respecto de esas manifestaciones que hagamos. Entonces el tribunal va a resolver sin habernos escuchado, sin haber escuchado nuestros argumentos. Y aquí también vale la pena precisar que si nosotros hacemos planteamientos para fortalecer el acto reclamado, la vía adecuada es el amparo adhesivo, porque los alegatos tienen una finalidad distinta. Los alegatos, básicamente en este contexto del amparo directo, sirven para contestar los conceptos de violación. ¿Cuál es el problema de que si nosotros planteamos los alegatos para contestar los conceptos de violación? Que pues en términos de esta jurisprudencia de la segunda sala no los van a escuchar. Pero si se fijan, son dos lados de una misma moneda, porque por un lado podemos contestar los conceptos de violación del quejoso y por el otro lado podemos fortalecer las consideraciones de la autoridad responsable. Son temas íntimamente vinculados, es muy estrecha la relación, pero procesalmente tiene un tratamiento distinto. Por ejemplo, si ustedes en el amparo adhesivo se limitan a contestar los conceptos de violación, les van a declarar infundados los conceptos de constitucionalidad que hayan planteados, porque les van a decir, esta no es la vía correcta. La vía correcta, en todo caso, habrán sido los alegatos, pero pues ya vimos que los alegatos con esta segunda sala ni los van a apelar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que aprovechen esta vía, esta procedencia del amparo adhesivo y hagan planteamientos que se centren en fortalecer el acto reclamado. Y no se les vaya a ocurrir aquí contestar los conceptos de violación, porque si los contestan van a decir que eso no es materia del recurso del amparo adhesivo y los van a desestimar.
Repito, sé que es algo muy estrecho y que pueden decir, pues prácticamente es lo mismo. Sí, coincido con ustedes, pero procesalmente tiene una diferencia y tienen tratamientos distintos. Entonces, regresando a esta pregunta, si no promoviste amparo adhesivo y estás en el supuesto de que quieres fortalecer el fallo definitivo, estás perdiendo una gran oportunidad. Porque aun y cuando hagas valer tus alegatos, los alegatos para contestar los conceptos de evaluación no los van a escuchar, ni siquiera los van a considerar en la sentencia. Entonces la respuesta es que sí existe aquí algo que te perjudica porque estás desaprovechando la oportunidad de que efectivamente haya un pronunciamiento respecto de tus argumentos. Sé que la diferencia es muy sutil, pero ahí está. También les recuerdo que ya está disponible mi tratado de amparo, son 2 tomos, también está disponible en Amazon, les voy a dejar también la información en la descripción. Pregunta 5. ¿Cuáles son las consecuencias de señalar una autoridad responsable que no lo es? Por la atención, gracias, aparte de que se sobresee respecto de ella. Bueno, pues aquí en primer lugar habría que ver consecuencias para el quejoso y para la autoridad responsable. Para el quejoso, si bien es cierto, no existe una sanción como tal en la ley de amparo que expresamente contemple este supuesto, hay que tener cuidado con los delitos que establece la propia ley de amparo. En específico, el delito previsto en el artículo 261 que dice al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, y con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirmar hechos falsos. Sé que hay varios elementos aquí que se tendrían que acreditar, pero aquí más vale ser precavidos. Entonces, yo lo único que te diría es, no existe una sanción como tal, únicamente ten cuidado de que no encuadres en este tipo penal para que no tengas problema alguno. Ahora, ¿qué consecuencias va a haber respecto de la autoridad responsable? Ahí sí va a haber consecuencias, porque a la autoridad responsable la estás obligando, el juez de amparo le va a decir, oye, este quejoso está diciendo que tú eres autoridad responsable, dame tu informe con justificación. Entonces la autoridad responsable tendrá la obligación, tiene el deber de rendir su informe a la autoridad que está conociendo del juicio de amparo. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que esas dos consecuencias son las que podemos vislumbrar de señalar a una autoridad responsable que no lo es. Repito, no hay una sanción específica, pero sí hay que tener cuidado con este tipo penal. Pregunta número 6. ¿Existe el amparo adhesivo en amparo indirecto? Y la respuesta es que no. El amparo adhesivo está regulado como una vía accesoria del amparo directo. Vean aquí, tenemos en el amparo, tenemos vías principales, es decir, que son independientes, y tenemos una vía accesoria. En cuanto a las vías principales, tenemos la vía indirecta y la vía directa. Y la accesoria es la adhesiva, pero esta adhesiva está como una cuestión accesoria del amparo directo. Entonces la respuesta es a la pregunta, pues no existe un amparo adhesivo para el amparo indirecto, no. El único que está previsto en nuestra ley es el amparo adhesivo como una cuestión accesoria del amparo directo. Pregunta número 7. Quiero entender las diferencias entre la revocación y la revisión. En primer lugar, la ley de amparo no establece o no reconoce al recurso de revocación. Sí reconoce al recurso de revisión. El recurso de revisión viene siendo un recurso vertical, en el cual un tribunal de alzada será quien resuelva los agravios planteados por el recurrente. Los recursos de revocación básicamente están regulados como recursos remedio y, por ejemplo, lo puedes encontrar en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ahí prácticamente este tipo de recursos se les da la oportunidad a la propia autoridad que dicta la resolución que corrija algún error. Tiene algunas limitantes, tiene algunas restricciones el recurso de revocación, pero a grandes rasgos puedes decir que el recurso de revocación es un recurso remedio
Habrá que ver cómo está regulado en cada código procesal y el recurso de revisión es un recurso vertical que incluso en el juicio de amparo tiene características distintas en función del contexto en el cual se va a interponer. Es decir, si no es lo mismo el recurso de revisión en el amparo directo que en el amparo indirecto. Y ese tipo de diferencias pues tampoco las vas a encontrar en el recurso de revocación. Pregunta 8. Dice, disculpa Juan Carlos, ¿cómo puedo checar una revisión de amparo indirecto? ¿Por qué medio virtual lo puedo hacer y cuáles son los procedimientos que debo seguir? Bueno, si tú lo que quieres es dar seguimiento a un recurso de revisión en amparo indirecto, tienes que entrar a la página de la Dirección General de Gestión Judicial. Esta es la dirección URL o simplemente puedes poner en Google así de Dirección General de Gestión Judicial, esta parte de aquí, y vas a llegar a esta página. En esta página tienes varias opciones de búsqueda. Puede ser por lista de acuerdos o consultas de expedientes. Por ejemplo, si ya tienes la consulta del expediente, vas a darle clic aquí en ver más y te va a salir esta parte en el que tienes que seleccionar el circuito. Vamos a suponer que sea del primer circuito o de algún circuito que elijas, y aquí vas a elegir también después el juzgado. En este caso, si tú estás hablando de que quieres darle seguimiento a un amparo, a una revisión, pues bueno, ahí va a ser un tribunal colegiado seguramente. Excepcionalmente será la Suprema Corte de Justicia, pero son los menos de los casos. Lo más seguro es que sea un tribunal colegiado. Entonces, aquí en consulta de expedientes vas a seleccionar esa opción, vas a buscar en qué circuito estás. Vamos a suponer que sea Ciudad de México, va a ser el primer circuito. Después ahí vas a seleccionar el tribunal colegiado correspondiente. Recuerda que están divididos por materias, puede ser materia civil, materia administrativa, materia penal. Eliges y también vas a requerir el número del recurso de revisión. Esos son los datos que necesitas. Necesitas en qué juzgado está, en qué tribunal de amparo. En este caso va a ser un tribunal colegiado el que va a conocer de esa revisión. Excepcionalmente será la Suprema Corte de Justicia, pero si es así, entras a la página de la Suprema Corte de Justicia y también es una dinámica muy parecida a la que estamos describiendo aquí. Va a haber un apartado en el que vas a ver en qué sala es la que está conociendo de ese recurso de revisión. Vas a poner el número del expediente y ya le das a buscar y ya te va a salir ahí la información que necesitas respecto de ese recurso de revisión. Hay otras vías, por ejemplo, si tuvieras firma electrónica y ya está autorizado tu usuario para consultar el expediente electrónico, pero creo que no es el caso de tu pregunta. Creo que quieres algo más público que no requiera una autorización expresa a un usuario específico en la plataforma del Poder Judicial. Ahora vamos con la pregunta número 9. Y en cuanto a los exhortos, ¿cómo los maneja el amparo? Pues miren, aquí en la ley de amparo vemos en el artículo 27 una referencia a los exhortos y nos remite al Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, pues bueno, aquí tendremos que atender a los artículos 299 y subsecuentes del Código Federal de Procedimientos Civiles para que se traten estas cuestiones de los exhortos. ¿Qué les puedo decir? Que con motivo de la contingencia sanitaria que hubo, pues hoy en día ya se están utilizando más cuestiones digitales. Eso es benéfico porque ya se va a acelerar las comunicaciones procesales. También en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a entrar en vigor en el 2027, también se contempla mucho este tema de que existan comunicaciones electrónicas para agilizar todas estas cuestiones. Y luego dice, vamos con la pregunta número 10. Me citaron en un juicio de amparo como tercero interesado. Es sobre un juicio mercantil. ¿Es obligación ir? Pues la verdad es que no. No es obligación. Volvemos a esta diferencia que habíamos visto entre obligación y carga procesal. Si no vas, va a haber consecuencias, sí, pero no te pueden obligar a que forzosamente acudas. Lo que sí, vas a perder la oportunidad de hacer manifestaciones, de interponer recursos y prácticamente de defenderte.
de hacer pronunciamientos que sean considerados por el Tribunal de Amparo. Entonces la recomendación sería que pues sí vayas y que un abogado sea quien atienda ese asunto, porque en ocasiones puedes promover alguna cuestión, un amparo adhesivo, o puedes hacer unos alegatos, bueno, que ya también vimos que según ese criterio de la Suprema Corte de Justicia los alegatos no los van a escuchar, y no sé cómo se atreven a decir que protegen derechos humanos, pero bueno. Entonces la recomendación es que sí vayas, aunque no existe como tal la obligación, pero te conviene, tienes más oportunidades de defensa. Y bueno, ya entrando aquí al final de este video, les hago algunas recomendaciones ya finales. Les recomiendo en primer lugar, tiene poco que publiqué este libro de la jurisprudencia en México, la herramienta de la juristocracia. Y para todos aquellos que quieran conocer a detalle cuáles son las características de la jurisprudencia, los distintos procesos de creación y también las distintas inconstitucionalidades de la jurisprudencia. Está disponible en Amazon, en versión impresa y también en versión digital. Si quieren conocer más del juicio de amparo, pues ahí la recomendación es que vayan a mi curso de amparo. Más informes en cursodeamparo.com. También estoy por definir, les quiero poner un enlace a otro de mis videos, un video largo. Pues estoy pensando en que puede ser un webinar que hice sobre jurisprudencia, o también puede ser un video sobre el paradigma de las garantías individuales en el juicio de amparo. Aún no decido bien, pero en la pantalla final voy a poner un video para que sigan conociendo más de estos temas. También les recuerdo que si necesitan ayuda con los asuntos de sus clientes, también les puedo apoyar con el servicio de consultoría en amparo, en derechos humanos y derecho constitucional. Aquí tienen los datos para contactarme, los correos electrónicos. También visiten mi sitio web personal, también el sitio de constitucionalistas. Síganos en nuestras redes sociales, aquí los tienen, también en especial en el canal de Telegram. Y muchísimas gracias, nos vemos en una futura ocasión.